soy Vanessa González. Como ves, una abogada como tú. Acabo de terminar una asistencia, estoy de guardia de penal general en Besós y me acaban de turnar una declaración de un imputado no detenido y un exhorto. No tengo derecho a saber qué le han dado al resto de compañeros de la guardia. Por lo tanto, no sé cómo se han repartido, no sé cómo se reparten los telefonemas del día de guardia, igual que muchos de vosotros. Pero como todos los que os dedicáis al derecho penal sabéis la problemática que existe, simplemente quiero deciros que estoy disfrutando de esta guardia porque creo que tal vez sea una de las últimas que tenga, porque a este paso sabéis perfectamente que el turno de oficio está en peligro de desaparición. Yo llevo muchos años hablando del peligro de la privatización del turno de oficio, siendo crítica con la gestión del turno de oficio, que es absolutamente opaca. Ha habido todo tipo de ataques por parte de la administración, hasta que, bueno, yo considero que el Departamento de Justicia ha invadido el Colegio de Abogados y los abogados somos víctimas de una invasión consentida por los representantes actuales del turno de oficio. Hace falta pensar en que cuando llamamos a la comisión del turno de oficio muchas veces, porque nos rechazan muchas justificaciones, los criterios de rechazo de justificación de las designas del turno de oficio pues son siempre favorables a la administración y siempre se nos dice incluso esto no te lo pagamos porque la Generalitat dice que no. Es asombroso que el Colegio de Abogados sea la sede del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña al servicio de lo que quieren los partidos políticos que gobiernan en el Parlamento de Cataluña en el momento de turno. Creo que el Colegio de Abogados es la casa de todos los abogados, es una institución que financiamos nosotros y por lo tanto no tiene que ser un órgano ni de control ni de fiscalización por parte de los poderes públicos, de los profesionales liberales, que tenemos derecho a la independencia y que tenemos que defender la separación de poderes, tenemos que defender la despolitización del Colegio de Abogados, tenemos que sacar al enemigo de nuestra casa, no podemos tener el enemigo en casa, no podemos tener un Colegio de Abogados pasarela Cibeles o pasarela Gaudí de los políticos de turno. El Colegio de Abogados tiene que ser única y exclusivamente de los abogados. Y yo quiero un cambio, quiero que el colegio sirva para defender la profesión, porque estamos muy solos y necesitamos una institución que nos apoye en la defensa de la abogacía, porque la abogacía es una profesión de riesgo y necesitamos una gran institución para defendernos, porque cualquiera pasa por delante de nosotros actualmente, cualquiera. Ya no hablamos de jueces ni de fiscales, cualquiera. Incluso un ciudadano cualquiera pasa delante de cualquier abogado. Y eso no podemos consentirlo por más tiempo. No podemos consentir por más tiempo que quien nos representa no nos defienda. No podemos estar por más tiempo indefensos. Para eso cuento con un equipo genial, de gente muy ilusionada, preparada, de abogados como tú, que sufren los mismos problemas que tú y que quieren defender la profesión igual que tú, porque consideramos que la justicia no tiene que ser solo para ricos, porque no queremos justicia solo para ricos. Todos queremos ser abogados, no abogados solo ricos, todos abogados como tú. Por eso es muy importante y apelo a la conciencia de todos los compañeros que como yo estáis cada día al pie del cañón, en el juzgado, en comisarías y que sabéis lo que pasamos cada día, a que vengáis el día 27 de junio al Colegio de Abogados de Barcelona a emitir vuestro voto y os pido el voto para mi candidatura, porque yo soy la única que durante todos estos años os he defendido y soy la única que os va a defender.